de este tema que dejamos inconcluso la última vez. Estuvimos hablando acerca del infierno. El tema del infierno es un tema que todos nosotros los cristianos debemos de conocer. Amén. Gloria a Dios. Y si está en la Biblia es porque Dios quiere que usted y yo lo sepamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver los diferentes términos en la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra para el infierno es la palabra Seol. Amén. Amén. Sheol en hebreo, que es Seol en español. En el Nuevo Testamento lo encontramos como la palabra Hades, con H, Hades. Gloria sea el nombre del Señor. Y también aparece otra palabra que se ha traducido por infierno, que es la palabra Gehenna. En hebreo y en inglés así se pronuncia Gehenna, pero en español, debido a que cambian los sonidos, es G, que es una G de gato, Gehenna. Amén. Amén. Porque por algo extraño en el español, la G acompañada de la I, de la E o de la I, suena como J, ¿verdad? Como cuando usted dice gente, suena como J. Entonces, pero en el inglés y en el hebreo no, ahí suena como G de gato, ¿verdad? Gehenna. Entonces, pero esta palabra Gehenna es el lago de fuego, no es el Hades, el Seol, o como lo correctamente debería ser el infierno. Entonces, algunos dicen que la palabra infierno es solamente aplicada para el lago de fuego, pero la situación es que sería aplicada de una manera incorrecta, porque para ser infierno tiene que estar abajo, porque es de infer, que es abajo. Y de ahí viene la palabra inferior, que es decir, el piso inferior, que es el piso de abajo. Entonces, el lago de fuego no está abajo, como claramente está en el libro de Apocalipsis. El lago de fuego está fuera en el espacio, en otro lugar. Porque al final, hasta el mismo Hades, que es el infierno que está aquí abajo, va a ser echado en ese lago de fuego. Amén. Otra distinción, que en el infierno, que está aquí abajo, que es el Hades y es el Seol, el mismo lugar, el diablo entra y sale y los demonios entran y salen a su gusto y antojo. En el lago de fuego no, en el lago de fuego ahí van a ser atormentados ellos, van a poder entrar pero no van a poder salir. Entonces es una cosa más seria, porque el diablo va al infierno y es, por decirlo así, se siente en casa, ¿verdad? También los demonios van al infierno y se sienten tranquilos. Ellos no son atormentados. ¿Quiénes son atormentados en el infierno? Que está abajo, que es el Hades. Almas de seres humanos. No hay ni un solo espíritu que no sea humano que esté en el infierno. Y como le vuelvo a decir, los que entran y salen ahí son los demonios. Estos no son atormentados. Ahora, en el lago de fuego, ahí sí se acabó el paseo de los demonios. Ahí los demonios van a ser echados juntamente con el diablo y sus ángeles caídos. Van a ser echados en ese lugar. Ahora, hay prisiones para espíritus. Y también se encuentran en una sección que está abajo. Ese lugar se conoce como el Tártaro.
Entonces, si usted puede encontrarlo, gloria sea el nombre del Señor, tanto en el libro de Judas como en el libro de Pedro. Pero ahorita le voy a encontrar ese pasaje. Gloria sea el nombre del Señor. Porque cuando te quedó. Tártaro. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 1:6. Esas son prisiones no de fuego, porque el infierno, en el infierno hay fuego, como lo estuvimos estudiando la última vez. Pero en este lo que hay es oscuridad, y es específicamente para espíritus no humanos. Puede poner usted para ángeles caídos ahí. Amén. Entonces son las prisiones que hay para ellos, y está abajo también. Entonces, en la sección para el ser humano está el Hades o infierno o Seol. Y para los espíritus, esa prisión se llama Tártaro. Bueno, vamos a ver en la escritura, porque algunos y algunas Biblias modernas traducen la palabra Seol como tumba. Pero ahí tropezamos con un problema. ¿Por qué razón? Porque la palabra tumba en el hebreo se dice kever. Entonces, no puede ser Seol, porque en la Biblia habla de tumbas. Y si la Biblia habla de tumbas, tiene que haber un plural en el hebreo. Entonces, si la gente que dice que Seol es tumba, la palabra plural en el hebreo para Seol sería Sheolim, pero no existe el plural en el hebreo para Seol. Hay un solo singular. Ahora, la palabra kever, que es la palabra correcta para tumba, tiene plural y se dice keverim. Entonces, la palabra Seol significa el infierno. La última vez les quedé mal con una escritura que escribí yo mal. Y se las quería de ver, pero ya se las encontré. Les había dicho yo que abrieran la Biblia en Deuteronomio 33, 22 les dije. Pero la escritura correcta era 32, 22. O sea, en un capítulo me equivoqué. Y vamos a ir a ver lo que dice Deuteronomio 32, 22. Gloria a Dios. Alábele que él vive. Deuteronomio 32, 22. Está hablando Dios y dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, dice Jehová, y arderá hasta las profundidades del Seol. Ahora, le hago la pregunta yo: si fuera tumba, la palabra Seol, ¿qué tan profunda es una tumba? Como que la ira de Dios no penetra muy hondo. ¿Será 1 metro y medio? Sí, 6 pies. 6 pies. Como que la ira de Dios no penetra muy hondo si está superficialmente. El infierno, amado hermano, o el Seol, o el Hades, se encuentran a 6,000
kilómetros de profundidad, donde la piedra está derretida y es lo que se llama lava. Esa es piedra derretida. ¿Usted ha visto lo que sacan los volcanes? Lava. Lava, piedra derretida. Entonces, las profundidades del Seol están, por supuesto, como dice la misma palabra, ¿verdad? Hondas, profundas. Y luego continúa el mismo versículo 32-22 y dice: devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces, si la ira de Dios penetra hasta lo más profundo, hasta los mismos cimientos donde descansan los montes, porque si ustedes, yo sé que muchos han estudiado geología, que es el estudio de cómo está hecha la tierra, usted sabe que hay varios mantos hacia abajo, varias capas. La tierra es como una cebolla que tiene varias capas hacia abajo, pero conforme usted se va acercando hacia el centro, la piedra se va haciendo más blanda y llega al punto en que está fundida la piedra. Es una pasta ardiente de fuego. Entonces, el centro de la tierra es más caliente que la superficie del sol. Por eso, gentes que han tenido experiencia y el Señor les ha permitido eso, hay uno que otro, la gran mayoría de los que dicen cosas ahí en el YouTube son puras invenciones de ellos, pero hay algunos, una minoría, que sí han estado ahí. Entonces, mi amado hermano, han expresado el calor que se encuentra en ese lugar. O sea, es un calor terrible. Lo único que hay en ese lugar es calor. Ahí no hay ni humedad, ni nada verde, sino es puro calor seco. Entonces, mi amado hermano, si la Biblia claramente lo describe, ese lugar es real. El Señor Jesús habló de ese lugar, ¿verdad? Cuando habló del Hades, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y ve usted al rico que está siendo atormentado por una llama. Por eso, mi amado hermano, cuando a veces la gente lee la Biblia y dice, pero aquí es oscuridad, pero si hay fuego, es porque está hablando de diferentes lugares. No está hablando de un mismo lugar. Entonces, si dice que hay llama en el de Lucas, y luego Judas y Pedro hablan de prisiones de oscuridad, ¿cómo puede ser luz y cómo puede ser oscuridad? ¿Verdad? Porque son lugares diferentes. Amén. Gloria a Dios. Y también en algunos casos, cuando Dios habla para los que se vayan a quedar a la gran tribulación, dice que el día de la gran tribulación es día de tiniebla y día de espanto, pero es sobre la tierra. Va a ser día de angustia. Entonces que los mismos demonios van a ser soltados sobre la superficie de esta tierra, pero ese no es el infierno. Va a ser como el infierno, un poco, no tanto, pero como un poco como el infierno, ¿verdad? Porque el calor nada más va a ser por unos días cuando la tierra sea calentada por un tiempecito. Pero todavía va a sobrevivir la gente. Algunos, pues. Bueno, espero que hayamos entendido ese punto y que la palabra del Señor habla de ese lugar. Las sectas usualmente tuercen esos pasajes de la Biblia. Por eso usted necesita conocer la Biblia. Y va a decir, ¿cómo va a ser eso? Que si es una tumba, entonces está ahí nomás y dice la Biblia que es profundo. Están los puros huesos, ¿no? Sí, lo que está en la tumba son los puros huesos. O el polvo. Aún cuando usted se muere como creyente, lo que se queda en la tumba es su cuerpo. Hueso. Su alma no se queda ahí. Por eso cuando Jesús dijo, y no dejarán mi alma en el Seol, no se refería a la tumba. Porque su alma no se queda ahí. En el infierno. En el infierno.
Y el infierno está muy abajo. Y Jesucristo, que dice en Mateo 12:40, ¿verdad? Que iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces le voy a decir, una tumba que está así nomás por encima. En el caso de Jesús, la tumba de Jesús estaba en una pared. Ese es el corazón de la tierra. Nomás quita la piedra y ese es el corazón de la tierra. No. Es ridículo. O sea, no va con la lógica, ¿verdad? Entonces, pero ahora vamos a entrar, porque nos faltó, ya hablamos hasta la saciedad acerca del infierno, que es el Seol y el Hades aquí abajo. Ahora vamos a ir a hablar acerca de la Gehenna o de la Gehenna, como usted quiera llamarle, ¿verdad? La palabra Gehenna viene del hebreo Ge Hinnom, el valle del hijo de Hinnom. O sea, ¿por qué ese lugar cobra importancia? Porque durante el tiempo de Salomón se desvió del camino del Señor y se casó con mujeres paganas que adoraban muchos dioses, entre comillas, pero al final era el mismo. ¿Quién? Satanás. ¿Por qué? Porque tanto Baal como Moloch, como todos los otros dioses, Chemosh y todos los otros dioses, son los mismos nombres para Satanás. Entonces, estas mujeres adoraban esos dioses que eran símbolos de Satanás. Es que mire, todo lo que no es Dios es de Satanás. Entonces, ay no, pero adora este palo. Está adorando a Satanás. Porque Satanás quiere que usted adore cualquier cosa, hasta una piedra, con tal de que no adore a Dios. Entonces, estas mujeres adoraban a estos dioses falsos en el valle que está en las afueras de Jerusalén. Era un valle donde Salomón edificó lugares de adoración para estos dioses paganos. Entonces, cuando entró un rey, que era un rey temeroso de Dios, convirtió ese valle en un basurero para desacrar. Usted sabe lo que es desacrar, quiere decir profanar los templos o los lugares de adoración paganos. Entonces, como hoy en día diríamos un lugar donde se adora al diablo, que usted lo convierta en un basurero o en un lugar donde tratan aguas podridas, ¿verdad? Aguas sucias, para profanar el lugar. Entonces, este rey temeroso de Dios hizo eso y convirtió ese lugar en el basurero de Jerusalén. Entonces, como se juntaba mucha basura, lo que hacían era prenderle fuego. Usted sabe que al basurero va lo que no es útil, ¿verdad? Entonces, toda aquella persona que no le sirve a Dios va a ir a parar al Gehenna de Dios, porque Dios tiene el de él. Y Dios siempre utilizaba lugares físicos para expresar de que del otro lado, en la eternidad, hay un lugar que se asemeja a ese. En el caso, por ejemplo, de la palabra paraíso. La palabra paraíso en la Biblia es una palabra que no es judía, es una palabra persa. Entonces, ¿qué significa paraíso? Paraíso terrenalmente era un jardín, era un lugar, vamos a ponerlo de esta manera, más que un jardín era un huerto. Usted sabe que en Israel hay mucho desierto, muchos lugares secos, pero había ciertos lugares donde nacía agua. Entonces en esos lugares los cercaban y ahí era un lugar donde había abundancia de fruto porque había agua.
Entonces se plantaba todo tipo de árboles frutales y flores y de todo. Era un lugar hermoso donde fuera de esos muros le hacía falta a usted todo. Le hacía falta agua, comida y todo lo demás, pero dentro usted lo tenía todo. Entonces, en aquel tiempo la vida del ser humano era nada más que hubiera que comer. La gente no se preocupaba tanto por tener tanto dinero, pero sí el tener que comer. Entonces, el que estaba en el paraíso no le hacía falta nada. Entonces vino Dios y comparó eso físico terrenalmente con lo que Dios tiene del otro lado que usted no ha visto. Y el mismo apóstol Pablo utiliza la palabra paraíso y él dice, yo estuve en el tercer cielo donde está el paraíso de Dios. Lea usted segunda de Corintios, creo que el capítulo 12, donde el Señor habla, donde Pablo habla de que en el cielo hay un paraíso. Pero usted va a decir, pero si solo paraíso nada más hay en la tierra. Pero Dios lo utiliza para comparar lo que Él tiene del otro lado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces recuerde, Dios utiliza cosas físicas para ilustrarle a usted las cosas espirituales o las cosas eternas que están en el cielo. Entonces cuando vengan esas personas que se llaman testigos de Jehová y dicen, oh no, es que el Gehenna, que también se traduce como infierno en las versiones, pero está incorrecto, se debe traducir el lago de fuego. Porque Jesús no dijo el infierno, Jesús dijo el Gehenna. O sea, el Gehenna que Dios tiene. Quiere decir el basurero que Dios tiene, que está ardiendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, vamos a ir a Apocalipsis para que usted vea este lago y ya tenga esto en su mente. Amén. Gloria a Dios. Alábele que Él vive. No se asuste, mi amado hermano, que si usted está en Cristo, dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que no se espante. Amén. Que se espanten los que se quieren quedar. Que se espanten los que no le quieren servir al Señor. Gloria a Dios. Para ellos es. Y si alguien dice, yo no creo en el infierno, dígale usted, no te preocupes. Cuando llegues ahí, vas a estar convencido. Gloria a Dios. Apocalipsis 20, 10. Vea usted lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Le decía que en el infierno el diablo entra y sale a su gusto y antojo y se burla de la gente. Pero en el lago de fuego no. Ahí va a ser echado y no va a salir de ahí. Fíjese, hay gente que dice hoy en día, ¿por qué Dios permite que exista el diablo? ¿Por qué si Dios es tan poderoso, por qué no Dios lo destruye de una vez? Pero amado hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios, todo lo que Él crea, tiene propósito. El diablo y los demonios tienen propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? El propósito es hacer lo que usted y yo decidamos a quién vamos a servir por toda la eternidad. ¿Cómo va a saber Dios que usted realmente va a tomar una decisión por Él? Tiene que probarlo. Entonces en esta tierra nosotros le decimos el sí o el no al Señor. Entonces usted toma una decisión, porque recuerde una cosa: Dios no nos quita el albedrío.
quiere decir la libertad de escoger. Dios no escoge por usted, usted tiene que escoger ahora y aquí en esta tierra. Entonces, Dios ha escogido al diablo para que el diablo sea el que se encargue de que usted tome una decisión. Porque si no hay a quién más elegir, ¿cómo puede decir usted, Señor, yo te elegí a ti? ¿Verdad? Como le decía yo, si está uno en una isla sola con una mujer y se casa uno con ella, ¿cómo le puede decir uno, sabes qué? Yo te escogí a ti. Pero no había de dónde escoger más, era lo único que había, ¿verdad? Pero habiendo otras mujeres y él la escoge a usted, usted se siente afortunada, porque entre todas el varón que es su esposo la escogió. Y de igual manera la mujer, si la mujer tiene muchos candidatos y lo escoge a uno se siente privilegiado. ¿Por qué? Porque fue el escogido. Ella podía escoger a otro, pero si no había más, ¿verdad? Nada más de ese cactus del desierto se abrazó porque no había de dónde más, ¿verdad? Y como dicen, algo es algo. Entonces, amados hermanos, Dios le permite a uno escoger. O escoges al diablo o escoges a Dios. Y el diablo es como el enamorado, ¿verdad? Mujeriego, que le ofrece el cielo y la tierra a las mujeres, ¿verdad? Mira que yo te doy esto. Así es el diablo, le ofrece a uno de todo para ver si cae, ¿verdad? Entonces, si usted ha decidido servir al Señor, el diablo no lo va a hacer caer, porque no va a haber oferta que el diablo le haga que usted no rechace, porque usted ya está comprometido con el Señor. Entonces, ya cuando no haya nadie más que tome decisiones, el diablo ya perdió su utilidad. ¿Qué es lo que sucede cuando usted por mucho tiempo utiliza la escoba? La escoba saca basura, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? ¿Ven? Pero llega el momento en que esa escoba se hace vieja. ¿Y qué es lo que hace usted? La echa a la basura junto con la basura que una vez sacó. Entonces Dios va a hacer lo mismo con el diablo. Una vez ya no haya humanidad sobre la tierra que decidir, porque aquí estamos al final del milenio ya, el diablo ya no tiene utilidad. Entonces, ¿dónde lo va a echar Dios? Juntamente con la basura, que fue la gente que no quiso creer en él. Juntamente van a estar en el mismo lugar. ¿Ve usted? Entonces usted aprenda, amado hermano, que el diablo tiene una razón de existir. Él hace su trabajo. La pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros el nuestro? Él tiene un trabajo. ¿Y sabe qué? Él no toma vacaciones. El diablo no tiene un día de vacaciones, hermano. Como tampoco Dios lo tiene. Entonces, si el diablo hace su trabajo, nosotros hagamos el nuestro. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ustedes son para mí un especial tesoro. Así le llama el Señor a los que le servimos a Él. Todos los que le servimos a Él. Entonces usted es una cosa especial, es una joya para el Señor. Si usted se ha decidido por el Señor y servirle al Señor. Ahora, si está, como decimos en Guatemala, si está entre Jerez y la frontera, que no se ha decidido si es del Salvador o de Guatemala, usted tiene que decidirse. En este caso, tiene que decidirse por el Salvador, ¿verdad? Que es Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, entonces mire usted a dónde lo echa el Señor al diablo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Este es el Gehenna que el Señor Jesús habló. Y dice, de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los testigos de Jehová dicen que los que sean echados a este lago de fuego, al caer en ese lugar van a dejar de existir.
Pero aquí claramente dice el Señor: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa palabra es traducida en el griego, viene del griego y es eons y eons, que significa eras o tiempos o edades, o podría traducirlo usted como se traduce en inglés, para siempre. Entonces ahí donde dice serán atormentados por los siglos de los siglos, en inglés dice forever and ever, por siempre y para siempre. O sea que no se acaba. Y eso lo confirmó Jesús. También en el libro de Mateo 25:46 Jesús dice: e irán estos al castigo eterno. ¿Por cuánto es el tiempo? Eternamente. No dice estos van a ser echados en el fuego y ahí se van a terminar, ahí se van a acabar. No, eternamente. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia dice en Eclesiastés: porque eternidad hay en el corazón del hombre. O sea que el hombre es eterno, ya sea en el cielo o en el infierno, es eterno. No más que en el infierno es tormento eterno y en el cielo es gozo eterno. ¿Ve usted? ¿Dónde quiere estar? ¿Por un ratito de placer y de rechazar a Jesucristo? ¿Ir a parar por millones? Pongámosle números. Por millones y millones de años en tormento eterno. O sacrificarnos un poco en esta tierra, digamos unos 80 años, si es que tenemos suerte de llegar ahí, y vivir millones y millones en el gozo eterno y en la presencia eterna de un Dios puro, justo, bueno, generoso, maravilloso. La decisión es nuestra. Yo creo que es mejor sufrir un poquito y gozar mucho, a gozar un ratito y estar por la eternidad en la condenación eterna. Terrible. Entonces dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ve usted también los que no quieren nada con el Señor. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es Jesucristo, porque Jesucristo es juez de todos, de vivos y muertos, dice la Biblia. Algunos dicen: oh, el Padre va a juzgar aquí. No, dijo Jesús: el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, dijo Jesús en San Juan, creo que es el capítulo 4. Entonces, o 5 por ahí. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Recuerde, el cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo, sus pecados dice que han sido borrados completamente, amén, lavados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué? Usted no tiene pecados. Por eso sus pecados no pueden estar en ese libro. No. El que ha sido lavado en la sangre de Cristo, sus pecados no están ahí. Y dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué segunda? Porque hay una muerte primera. La muerte primera es la del cuerpo, y la muerte segunda es la del alma. Por eso, el que resucita en la primera resurrección es bienaventurado. Dice: y esta es la muerte segunda. Entonces,
Toda persona que ha nacido 2 veces. ¿Qué significa eso? Toda persona que ha nacido físicamente y luego espiritualmente, como dice San Juan capítulo 3, que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que ha nacido 2 veces, ese muere una sola vez. Va a ser va a ser muerto físicamente, pero va a resucitar y va a ir a la vida eterna. Ahora, el que ha nacido una sola vez, que no nació del Espíritu, ese va a morir 2 veces. Va a morir físicamente y va a morir en el lago de fuego. Ahora muchos dicen, ya ve, hermano, dice que va a morir. No, pero recuerde, en la Biblia la palabra morir significa separar. Separación. Significa separar, no significa dejar de existir. Entonces, la palabra tánatos significa separación. Por eso cuando una persona muere físicamente se separa su cuerpo de su alma. ¿Ve usted? Entonces hay una división, hay una muerte. Pero esta segunda muerte, si usted lo traduce correctamente, dice, ¿dónde estábamos? Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda separación. ¿Cuál fue la primera separación? La del cuerpo. ¿Cuál es la segunda? La del alma y Dios. Esta gente va a quedar separada de Dios eternamente. Porque yo le voy a decir una cosa, amado hermano. La presencia de Dios aún en el infierno, que está aquí abajo, en el Seol, en el Hades, ahí está. Porque el mismo David dice, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? ¿De dónde? Aún del Seol, aún en el Seol dice, de ahí me vas a sacar. O sea, Dios está en todas partes. Pero cuando llegue el tiempo, cuando sea juzgado todo el mundo, va a existir este lugar que se llama el lago de fuego. Que según el libro de Enoch se encuentra en las partes más lejanas del universo. O sea, Dios ya no se quiere ni recordar de ese lugar. Y toda la gente y el mismo diablo van a ser lanzados a ese lugar. Ustedes ven que cuando ponen un basurero, no lo ponen pegadito a la ciudad. ¿Por qué? Porque usted va a estar oliendo lo podrido que se está quemando ahí. Tratan de ponerlo lejos y tienen sentido común. Asimismo el Señor dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el Gehenna. Entonces cuando tú oigas del Gehenna o del Gehenna, se refiere al lago de fuego. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver pasajes que el Señor Jesús habló acerca del Gehenna, no del infierno. En nuestra Biblia lo traduce infierno, pero no es el infierno, es otra palabra diferente. Gloria a Dios. Bueno, Mateo 10:28. ¿Qué dice Mateo 10:28? Vamos a hablar de pasajes que Jesús habló del Gehenna y vamos a ver qué es lo que va a haber en ese lago de fuego. Mateo 10:28. ¿Qué dijo Jesús? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los hombres. Los hombres pueden matar el cuerpo, pero el alma no lo pueden matar. Mataron a Juan el Bautista, pero su alma no la pudieron matar. Mataron a Esteban, pero su alma no la pudieron matar. Entonces dice, temed más bien a aquel. ¿Quién es aquel? A Dios.
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, si fuera el infierno que está abajo, a ese infierno de abajo no bajan cuerpos. Nadie va al infierno en este cuerpo y seguir viviendo. Porque en el momento que cae ahí físicamente, va a ser ¿qué? Desintegrado. Inmediatamente. ¿Qué es lo que hacen con la gente que la creman? La cremación es quemarlos. Ceniza. El cuerpo se hace, miren, nada. El agua se evapora. Y luego lo entregan a ustedes en una cajita así chiquita, aunque sea un gran hombrón. En una cajita lo entregan. ¿Verdad? Entonces, no es el infierno de abajo, donde hay almas. No, en este hay cuerpos. ¿Qué nos está queriendo decir, hermano? Miren, para los que no han contemplado esto, amados hermanos, el Señor Jesús habla de los que van a ser resucitados. Y no solamente Jesús, sino también Daniel habló en Daniel capítulo 12. Y serán unos resucitados, ¿para qué? Para que resplandezcan como las estrellas del cielo. Para vida eterna y amén. Para juicio. ¿Y qué dice? Y van a ser otros también resucitados. Pero entre las dos resurrecciones, el que no sabe, hay una división de 1000 años. La resurrección del pueblo de Dios sucede justo antes de la tribulación, de la grande tribulación. Y la resurrección de los muertos sin Cristo sucede al final del milenio. Hay 1000 años entre una y la otra. Y dice la Biblia, bienaventurado el que tiene parte en la primera. ¿Por qué? Porque ya no viene a juicio. ¿Y qué sucede? En la primera resurrección, Dios resucita al ser humano, que son sus hijos, con un cuerpo físico indestructible. ¿Y qué va a suceder al final del milenio? Que Dios va a resucitar también a los muertos sin Cristo con un cuerpo indestructible. Pero hay otras cosas más. Que esos cuerpos físicos e indestructibles son súper sensibles al dolor como al gozo. Pero en el pueblo de Dios ya no va a haber más dolor. Pero en los perdidos va a haber mucho dolor. ¿Ve usted la diferencia? Cuerpos indestructibles en el lago de fuego para aquellos que no quieren nada con Dios, que dicen que no creen en Dios, que no les importa a Dios, van a tener cuerpos eternos, indestructibles en el lago de fuego. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso el mismo Jesús dijo, no teman a los que matan su cuerpo solamente. Teman a Dios, que no solamente puede matar su cuerpo. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ahí van a caer cuerpos también. O sea, van a ser echados ahí, en ese lugar. Bueno, vamos a ir a otra escritura. Eso es terrorífico porque aquí abajo, en el infierno que está abajo, que se llama el Seol o el Hades, ahí no caen cuerpos. La cárcel del condado, ¿no? Es la cárcel del condado. Es una cárcel temporal. Los que no han temido a Dios y están ahí, están en la cárcel del condado, pero ya viene la penitenciaría estatal, la cárcel federal. Y mire otro pasaje que dice en Marcos 9:43. Marcos, estamos hablando del lago de fuego, recuerde eso.
Marcos 9:43. Qué bueno, hermano, que a usted le gusta estudiar la Biblia, ¿no? Y no se aburre estudiando la palabra de Dios. Fíjese, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, o sea, sin una mano, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca. El de Jerusalén, ¿sabe qué? Se apagó. El Gehenna que estaba en Jerusalén se apagó. Vaya a buscarlo y no lo encuentra. Está construido el lugar. O sea, se ha extendido en una grande ciudad todo el lugar. Se apagó. Pero ¿qué dijo Jesús de este? Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esta palabra, le vuelvo a decir, en el griego aquí, en el Nuevo Testamento, es el Gehenna. Entonces el Señor dice, mejor es ser echado en el Gehenna al fuego que no puede ser apagado. Y usted eso lo puede buscar. Hay muchos recursos en la Biblia que le van a mostrar eso. Y dice el 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, amado hermano, a aquella persona que le gusta la variedad, la diversidad, no es un lugar para ellos, porque ahí nada más hay fuego y ¿qué? Y gusanos. Es lo único que hay. Qué horrible el lugar, solo se me pone la piel así como dicen los hermanos mexicanos, se me enchina la piel solo de pensar un lugar donde hay, se imagina, gusanos. Eso es horrible, horripilante. Y dice, y son gusanos que el fuego no les hace nada, no los mata. Y dice que va a entrar el ser humano con sus miembros a ese lugar. Manitas que roban, ahí van a estar. Boquitas que calumnian, mienten, echan chismes y todo lo demás, ahí van a estar. Van a ser quemadas esas boquitas y mordidas por los gusanos. ¿Ve usted? Terrible. Y en el cielo también usted va a entrar con su cuerpo, un cuerpo glorificado, y con aquellas manitas que bendijo, que tocó a las personas, las ayudó, aquellas boquitas que les hablaron la palabra de Dios, van a ser bendecidas en el cielo. Así que, mi amado hermano, es importante que nos guardemos para el Señor. Amén. Amén. No nos cedamos, hermanos, al pecado, especialmente al chisme. Amén. Quiere decir a levantar falsos, a la calumnia. Cuando alguien esté hablando de otro, aléjese usted de ahí. No le dé oído a eso. O dígale, ¿sabe qué? Si es hermano, mejor oremos por esa persona. No la critiquemos. Bueno. Entonces, ya vimos ese ejemplo. Vamos a ir a Apocalipsis. Hay muchos pasajes más. Solo para que los anote, amado hermano. No le quiero ser demasiado aburrido. Amén. Leímos hasta Marcos 10:28. En Marcos 9:43 también dice el fuego que no puede ser apagado. En Mateo 13:41 y 42, el Señor lo llama el horno de fuego.
Amén. Mateo 13 del 41 al 42. El Señor Jesucristo lo llama el horno de fuego. Bueno, ya hablamos en Apocalipsis 20:10 que es un lago de fuego. Y luego continúa del Apocalipsis 20:10 hasta el 15, que es un lago de fuego. Y luego, para aquel que le diga a usted que nada más van a ser echados ahí los que no creyeron en Dios, y ahí van a ser destruidos y van a dejar de existir, vamos a ir a Mateo 25:46. Mateo 25:46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si los que van al castigo eterno dejaran de existir, también los que van a la vida eterna dejarían de existir. Pero tanto el castigo es eterno como el premio es eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 4, y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿quiénes son esos otros muertos? Los que no murieron en Cristo Jesús. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ese es el milenio. Quiere decir que volvieron a vivir, pero después de los 1000 años. O sea, fueron resucitados. Entonces, aquella es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Resurrección para los creyentes. La segunda muerte, que es ser echados en el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Con quién? Con Cristo 1000 años. La iglesia reinará con Cristo 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces aquí vemos el fin del ser humano como creación caída. Aún después de que Cristo venga y reine sobre la tierra 1000 años, aún la gente se va a rebelar contra Él. ¿Ve usted? Satanás va a salir y los va a probar y van a caer en la trampa del diablo. Y dice, ay, pero ¿para qué los soltaron? Porque estos en el milenio no han sido probados, porque no ha habido diablo que los pruebe. Entonces tienen que tomar una decisión a quién van a servir. Y dice la Biblia que al que servimos ese es nuestro Señor.
Hay unos que sirven al diablo, ese es su Señor. Nosotros preferimos servir a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, porque la voluntad de Dios, dice, es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Amén. Amén. Entonces la voluntad de Dios es que nadie vaya a este lugar, porque este lugar dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, el lago de fuego. Nadie, y no tome, por favor, no tome a la ligera la escritura, sino crea lo que la escritura dice. ¿Por qué? Porque después lo va a lamentar. Como dijo un siervo de Dios, miren, si yo temo a Dios, si yo creo la Biblia y suponiendo que no existiera, yo no pierdo nada. Pero el que no teme a Dios ni cree la Biblia y al final es la palabra de Dios, es la verdad y Dios sí existe y se da cuenta que sí existe Dios, pero ya es demasiado tarde. Él perdió todo. Todo. Entonces mejor sirvamos creyéndole al Señor con todo nuestro corazón. Dice la Escritura, servid al Señor con temor y temblor. Honrarle, dice la palabra de Dios. No sea que de repente se encienda su ira. Entonces, mis amados hermanos, mejor no provocar la ira de Dios. El pueblo de Israel provocó la ira de Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dice la Biblia que cayeron sus cuerpos en el desierto. Fueron destruidos. ¿Por qué? Por rebeldes. ¿Verdad? Y el primer rebelde ha sido el diablo. Así que no queremos ser destruidos. Vamos a obedecer al Señor. Vamos a obedecer su palabra. Así vamos a orar, mis amados hermanos. Gloria sea